Buenos días. Para mí, Luis Álvarez, como presidente del Grupo de Mayores de Telefónica, es una verdadera satisfacción ocupar la función de moderador en esta mesa, en que tenemos una importante representación de organizaciones de mayores, que nos va a hablar del buen trato hacia los mayores. A mí personalmente me gusta más hablar del buen trato hacia los mayores, ni siquiera evitando el maltrato. Presento a los intervinientes de la mesa. Víctor López García, a mi derecha, con años de participación en el mundo de los mayores, pues es vicepresidente de la Unión Democrática de Pensionistas, UDP, es médico gerontólogo con amplia experiencia en geriatría y gerontología, autor de libros de autoayuda y profesor en instituciones sanitarias municipales de Madrid. Yo lo que quiero hacer es sencillamente aportar unas puntualizaciones rápidas y precisas sobre este interesante tema del maltrato a las personas mayores, pero que emanan más bien de mi propia visión y de mi propia experiencia como médico gerontólogo, que yo puedo decir que en mi larga vida profesional, ya con la edad que tengo, pues tengo un bagaje importante en relación con el trato hacia las personas mayores. Como soy miembro de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, también he tomado, los datos que yo he tomado de esta asociación respaldan, dan consistencia a mis reflexiones que yo voy a aportar aquí. Como argumento de entrada en lo que yo voy a decir, que es una especie de argumento reflexión en general, yo creo que habría que sustituir todo el despliegue que hay de acciones, malos tratos, desconsideraciones, desatenciones, discriminaciones que se cometen diariamente, yo diría que cada minuto, cada segundo, contra las personas mayores. Y este despliegue negativo habría que se da realmente en muchos ámbitos, porque no es ni un ámbito en otro. Se da, por ejemplo, empezando por la familia, se da, por ejemplo, en la comunidad, se da en los barrios, se da en los centros de día, se da en los hospitales. Y este despliegue amplio, difuso, que se difunde por todas partes, habría que sustituirlo realmente por una cultura, válgala eso, cultura en mayúscula de buen trato, que penetre en esos mismos ámbitos, en la familia, en los barrios, etcétera, y que sustituya la cultura del buen trato con mayúscula a la cultura despreciativa de ese maltrato que se está cometiendo continuamente. En ello deberían actuar, y es una especie de llamada de atención, deberían actuar, por ejemplo, deberían actuar los estamentos estatales, los estamentos sociales, las familias, las comunidades, las instituciones formativas y, como digo, ir reemplazando ese terreno negativo que está muy difundido, muy penetrado por esta cultura nueva. En todo ello tengo yo que recurrir a unos principios que son los principios de la ética. Es donde prácticamente se apoya esta cultura de buen trato, y estos principios de la ética, digamos, de la ética ya convencional, que sigue estando aún vigente hoy en día, deberían practicarse continuamente y en todos los ámbitos. Y estos principios son, lo digo a nivel recordatorio, seguro que habrá personas aquí que ya los conocen, pero no está mal recordarlo. Los principios de la ética y de acción social de buen trato hacia las personas mayores son aquellos que defienden en términos generales, esta la generalidad, son aquellos principios que defienden
los derechos humanos, y es muy importante esto, derechos humanos, es una palabra que se suele decir mucho, pero que se suele practicar muy poco, los derechos humanos y la dignidad de las personas. Y estos principios serían los siguientes. El primer principio es beneficencia. Ya dice beneficio, beneficencia. Quiere decir que en todo lo que hacemos o realizamos con las personas mayores, hay que hacer el bien hacia esas personas. Hay que beneficiarlas, hay que ayudarlas, hay que comprenderlas, hay que asistirlas. Hay otro principio que no es opuesto a este que he dicho, pero se complementa, que es el principio de la no maleficencia. ¿Qué quiere decir? El principio de la no maleficencia, aquello de que se practica mucho en medicina, el que lo decía el padre de la medicina, primum non nocere, lo primero no perjudicar. Hagamos lo que hagamos con las personas mayores, debemos evitar no perjudicarlas. Aparte de beneficiarlas, que ya lo he dicho, debemos evitar no perjudicarlas. ¿Y cómo se puede evitar estos efectos colaterales que a veces no son lo suficientemente conscientes en las personas? ¿Cómo se puede evitar? Pues mira, hay casos muy ilustrativos. El caso ilustrativo del paternalismo, que se suele usar con las personas mayores en las residencias de ancianos, asistidas, eso de adoptar una actitud paternalista. Por ejemplo, en la actitud paternalista, aparte que a las personas mayores, a algunas, si no mejor no al 100%, pero a algunas le cae fatal, no lo soportan. Por ejemplo, el tema concreto es decir, aquello de hacer demasiado por la persona mayor, haciendo o impidiendo que ella se ayude a sí misma. Eso va en la línea de aquella frase muy conocida, que lo practican mucho los rehabilitadores en Estados Unidos de América, que es: no hagas a una persona mayor aquello que ella misma se puede hacer a sí misma. ¿Por qué? Porque haciéndolo así, yo diría que contradice lo que se llama el principio de la autonomía. Vamos restando autonomía. Practicamos un efecto anti-rehabilitación, anti-recuperación. Ya lo he dicho, el principio de la autonomía es importantísimo para las personas mayores. Hay dos grandes valores que las personas mayores deben tratar de conservar durante toda su vida, todo el tiempo que pueda. Uno de ellos es la autonomía, ser capaz de decidir por sí misma, que no decidan por uno, sino yo decido tomo mis propias decisiones, yo gobierno mi vida, que no me gobiernen, yo gobierno mi vida. Y el principio de la independencia, de no depender de otras personas ni de nadie. Entonces, como digo, manteniendo este principio de la autonomía todo el tiempo que se pueda en la vida, se va a evitar aquel mal que ahora está muy generalizado, está muy en estudio y está plantea una lucha permanente en la sociedad, que es lo de la dependencia, la ley de la dependencia, todo esto que acarrea gastos, que acarrea problemas. Luego tenemos que, cada uno de nosotros como personas mayores, tratar de que día a día mantenga yo mi autonomía y mi independencia, que yo, por lo menos, ya tal como yo lo veo a nivel personal, para mí son los dos grandes valores más grandes que tenemos las personas mayores. Y dicho sea de paso, todo esto está muy relacionado con una buena conservación mental, de que el cerebro lo mantengamos activo y eficiente hasta edades muy avanzadas. Bueno, hay otra cuestión que es la justicia. A las personas mayores hay que darle lo que en justicia le corresponde. Pero no solo a nivel de, que no está mal decirlo, lo de una pensión digna por encima del 0,25, todas estas cuestiones que están muy bien. Pero es que hay que a las personas mayores hay que
tratarla en justicia, además, aparte de los valores materiales, de los valores económicos, hay que tratarla bien en función de su dignidad, su legado profesional. Jubilado, ahí siguen personas, siguen estando activas, siguen desarrollando actividades. Las personas mayores les gustan ya participar, incluso tomar decisiones, responsabilidades, las asociaciones, en los lugares donde colaboran. Y también este principio de la justicia debe responder ante la contribución y aportación que han realizado a su generación, cuando son de edades muy, muy avanzadas y aún sigue aportando. O sea, esto es fundamental, que en la cuestión de la justicia, que no se quede uno corto, sino que la amplíe a con una actitud de mayor grandeza que tiene la persona humana mayor, buscando estos resortes que he dicho. Y estos son realmente los principios de la ética clásica. Pero hay la Asociación Europea de Centros de Ética Médica, ha incluido otros principios complementarios. Uno de ellos es el principio de la integridad. Hay que respetar la integridad de la persona mayor en el sentido del derecho del paciente al respeto como ser humano, en su proyección física, psíquica y moral. El principio de la dignidad, que ya lo he dicho anteriormente, es respeto a los diversos aspectos de la condición humana. Hay otra cuestión que es muy interesante y que hay que tenerla muy en cuenta en nuestro quehacer, en el trato con las personas mayores, es el principio de la vulnerabilidad. Las personas mayores, si no lo somos ya, de hecho, vamos a ser seres vulnerables, frágiles, limitados. Este aspecto negativo frente a los jóvenes, a los adultos activos, a la gente que están en el esplendor de su vida, profesionalmente hablando, este aspecto también debe tenerse en cuenta como sensibilidad específica, porque hay personas muy poderosas en su eficacia, en su eficiencia, que les molesta estos resortes negativos que estorban, que dificultan. Por ejemplo, ¿cuántas personas mayores hay que hablarle en atención a su sordera o a su deficiencia mental, o que son más lentos en su comprensión? Este aspecto es muy importante tenerlo en cuenta, y sobre todo en situaciones de cuidados especiales o determinados, cuando se necesitan, por ejemplo, por padecimiento de enfermedades crónicas, degenerativas y de desprotección social. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Este aspecto de la pobreza hay que tenerlo mucho en cuenta para no cometer errores de desprecio, desconsideración. Y aquí también hay otra cuestión que, penetrado ya en este aspecto de la vulnerabilidad, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la salud, de los hospitales, de los centros de día, de las residencias asistidas, de los hospitales, de las clínicas geriátricas. Todo esto los propios profesionales médicos y sanitarios tienen en cuenta un principio que es muy interesante, que a veces uno se olvida de ello, y es muy importante, que tiene un cierto trasfondo humanista, ético-humanista, que es lo que se llama: hay que curar al paciente cuando se pueda curar, intentarlo. Pero si no se puede curar al paciente, hay que aliviarlo. Y si no se puede aliviar al paciente, hay que consolarlo. O sea, esto que parece una simpleza, lo que yo estoy diciendo, en el quehacer rutinario de las residencias asistidas, de los hospitales, se olvida. Uno no se olvida que hay que consolar al paciente, hay que aliviar al paciente, hay que consolar al paciente cuando lo necesite.
Bueno, y antes de seguir adelante, yo quiero ahora hacerme una pregunta que me la hago a mí misma, pero se la traslado a todos los ilustres asistentes a esta mesa redonda, y es, por ejemplo, ¿qué es lo que piden las personas mayores realmente? ¿Se han hecho esa pregunta de lo que le puede dar su ambiente, su familia, su comunidad, etcétera, para ser bien tratada? ¿Qué es lo que piden las personas mayores? Porque está muy bien qué es lo que pensamos nosotros, los de fuera, pero la propia mayor, ¿qué piensa? Pues la propia mayor también pide una serie de cosas, que esto en parte se ha obtenido a través de encuestas o tal, o de investigaciones sociales, y lo que pide son un comportamiento que se rija por estas orientaciones. Hay cosas que ya las he dicho y no las voy a repetir hasta la saciedad, porque como se trata de un tema de ética, pues la ética no cambia mucho. La ética son unos valores permanentes. Entonces, uno de ellos es ser tratada como persona. Yo quiero ser tratado como una persona, no como un número, no como una ficha, no como un expediente, sino quiero ser tratado como una persona. Con educación y respeto. Fijaros que esto es una cosa muy interesante, que yo como médico gerontólogo lo observo. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Porque yo mismo me veo a veces como persona y veo que en algunos ámbitos hay deficiencia hacia el trato que me dispensan a mí como persona. Y yo tengo esa sensibilidad, esos sensores que a mí me dicen que a mí no me están tratando bien como persona. O sea, como digo, acuérdense de esto. Y después también, oye, ¿por qué no decirlo? Aunque las personas mayores, muchas de ellas, no son entendidas en estos principios éticos que yo he mencionado, que están ahí como referencia, pero sí que es verdad, de alguna manera están pidiendo que las tratemos según estos principios éticos. Después otra cosa, dentro del trato que necesitan de ser tratadas como personas, y no como número, sino también necesitan que la atención esté centrada en la persona, sobre todo, cuanto más frágil es, más enfermo, más limitado, más desesperado, más marginado, más sufriente es una persona mayor, tanto más pide que sea tratada como persona. Y sobre todo acordaros de los casos de enfermedad crónica, enfermedad limitante, enfermedad que tiene un porvenir negro, infausto, de meses de vida, de años de vida, o la persona que está sometida a la dependencia, es dependiente, o la persona que tiene discapacidad, etcétera, etcétera. Bueno, otra cosa... No, ya termino. Una cosa es sin paternalismo ni infantilismo. Fuera los estereotipos que discriminan, infravaloran las personas mayores. Desde el punto de, ya lo he dicho, desde el punto de vista de la experiencia y de lo que representan en la familia, en la sociedad, en el barrio, esto también, o bien jubilados. Bueno, y ya un recordatorio final, recomendaciones para un buen trato. Respeto a los derechos básicos, ya lo hemos dicho. Una buena comunicación con las personas mayores. Con los gestos, la mirada, la atención, las expresiones, la expresividad efectiva. Y también, por ejemplo, evitar la sobrecarga de los cuidadores cuando están sometidos a una sobrecarga muy grande, que reciban ayuda de todos los recursos modernos, teleasistencia, domótica, todo lo que hay, profesionales involucrados. Cuando hay intolerancia, cuando hay maltrato, intolerancia cero. Intolerancia cero. Se produzca donde se produzca. Y hay que denunciar ese maltrato en el caso de que sea un maltrato
fundado o sea un maltrato manifiesto. Bueno, entonces, y hay tener cuidado que hay malos tratos que son muy sutiles, que pasa desapercibidos, son aquellos que tienen una naturaleza psicoafectiva. Los afectos no se cuidan, la parte psicológica. Bueno, entonces, finalizando ya mi exposición, yo diría que propongo que para establecer una nueva cultura de buen trato, habría que cambiar las actitudes, que habría que cambiar el comportamiento ético de las personas y había que hacer que las personas cambien y hacer, por ejemplo, que dejarnos un poco de teorías, ideologías y hacer que esta cultura de buen trato, de uno en uno, de persona en persona, de barrio en barrio, de familia en familia, vaya cambiando poco a poco y que realmente esta cultura sea respaldada también por el Estado, por las instituciones sociales, por la educación, incluso desde la infancia, y todo eso para que cale perfectamente en esa sociedad que mucha falta de hace una cultura de buen trato. Y entonces, finalmente, yo diría una cosa otra cosa final, y ya termino. No hay que esperarlo todo del exterior. No hay que esperarlo todo. Las personas mayores no deben esperar todo del exterior, la ayuda que le prestan, que le profesan, sino que ellas mismas deben ser conscientes, empoderarse de sus habilidades para protegerse a sí mismas, tener un carácter fuerte, saber dónde asociarse con otras personas mayores, como se está haciendo de hecho, para defenderse mucho mejor y para que no realmente la marginen, la ofendan, la discriminen. Y no olvidar nunca que todo lo que yo he dicho, se resuelve en un lema, y es el cumplimiento de la ética, porque la ética es imprescindible para un buen funcionamiento óptimo, justo y solidario de la sociedad.